parte la semana pasada, así que intégrense nomás, pasen, y para que veamos. Entonces, ¿se acuerda que estábamos hablando de este texto del Leviatán, cierto? Que tiene muchas cualidades, ¿sí? Eh, entonces, claramente, ¿cierto? Este texto, o sea, esta imagen, esta portada tiene muchas representaciones. Por ejemplo, una de las más características es la gente que se encuentra en esta parte del torso de este monarca, ¿cierto? Dando por conclusión, ¿cierto?, que la representación del pueblo se halla dentro de este monarca. Y el Leviatán tiene que ser este monstruo gigante, ¿cierto? Porque no puede haber nada sobre el Estado, ¿cierto? No puede haber ninguna autoridad que se encuentre sobre el poder del Estado, sobre la soberanía de este pueblo. Eso desde la premisa, ¿cierto? Insisto, dijimos que el Estado, perdón, que el Estado también se puede utilizar para muchas cosas déspotas, para muchas cosas de carácter autoritarias, ¿cierto? Y dictatoriales, y no necesariamente podemos decir que sean malas. Por ejemplo, hace algunos años en Arabia Saudita habían asesinado a su dictador Saddam Hussein, y de hecho lo ahorcaron en una plaza pública, ¿cierto? Una práctica bastante, no sé, poco ortodoxa, diría yo, poco conocida en esta parte del mundo, pero que se supone que era lo que la gente quería, ¿cierto? Quería colgar a este dictador, que llegara a Estados Unidos con su libertad económica, ¿cierto? A implementar reformas más modernas. No obstante, lo que pasó fue que se produjo una inestabilidad política producto de la caída de este dictador. Han tenido muchos presidentes luego de este dictador, pero que ninguno ha logrado sentar las bases de un modelo económico próspero y sólido. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que por lo menos a priori, los primeros 10 años luego de la muerte de este dictador han sido peor que incluso tener a este dictador, lo que por lo tanto también nos hace preguntarnos qué es el bien y el mal, ¿cierto? ¿Qué es lo correcto y qué es lo correcto a la hora de elegir un Estado? Yo personalmente creo que el bien y el mal a la hora de elegir un Estado es eh, la estabilidad. Yo pienso que si un gobierno es democrático y dura los años que tiene que durar y no hay ningún problema con eso, yo pienso que eso es lo correcto, ¿sí? Pero claramente tener un dictador tampoco era el mejor panorama, por lo menos dentro de mi óptica. También hubiera preferido que lo hubieran matado, o no preferido que lo hubieran matado, pero sí que se diera el poder de alguna forma, y todos sabemos que un dictador no va a ceder el poder fácilmente. Entonces también es súper entendible la actitud que tuvo el pueblo saudita a la hora de catalizar su rabia contra ese dictador. Pero es todo un tema, insisto. Incluso este texto de Thomas Hobbes que se crea en 1651, hasta el día de hoy podría seguir eh, siendo una representación del Estado, ¿sí? Bueno, no el Estado monárquico que Thomas Hobbes imaginaba, ¿cierto? Thomas Hobbes imaginaba un rey que el pueblo le daba su soberanía, ¿cierto? Para él, el mejor Estado, el mejor tipo de gobierno era una monarquía, ¿sí? Pero por supuesto que nosotros acá en la actualidad, la mayoría preferimos una democracia representativa, ¿cierto? Un sistema republicano, pero se pueden seguir viendo símiles en el sentido de que no hay nada sobre el Estado. No hay nada que tenga más poder que el Estado y está bien, ¿cierto? Yo personalmente pienso que está súper bien. El Estado se debe encargar de cierta forma de entregar justicia y también de velar por la seguridad de sus habitantes. Entonces, bueno, vimos que había muchas cosas, ¿cierto? Estaba el báculo, estaba la figura, estaba la ciudad, ¿cierto? El torso que les dije yo en esta imagen se ve mucho más claro. Si se fijan, ¿cierto? Tiene a las personitas que están de espalda, pero pareciera que son personas que tienen solamente un ojo, pero son personas que están de espalda, ¿cierto? Ese tipo se parece a Rick de Rick y Morty, por ejemplo, tiene como el pelo como puntiagudo. Ya no importa, ¿cierto? Son un grupo de personas que forman el cuerpo de la persona. Y también dijimos lo que significaban todas estas figuras, todas estas cosas que teníamos debajo de la portada, ¿cierto? Insisto, el nombre, la materia de la forma y el poder común, eclesiástico y civil, ¿cierto? Un nombre bastante científico, si se tiene como tal, ¿cierto? Hace algunos años antes del Leviatán, Isaac Newton había sacado sus leyes de gravitación universal. Hace algunos años más antes que las leyes de gravitación, Nicolás Copérnico había propuesto su sistema heliocéntrico. Entonces, claramente este texto
también se encuentra bastante influenciado por la revolución científica, ¿cierto? Por llegar a normas exactas, a leyes exactas que permitan establecer bases para toda la comunidad. Esa es la gracia de un sistema constitucional también, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les expliqué que un sistema constitucional es un sistema que es recto, es una línea base, ¿cierto? A ver, lo puedo dibujar. ¿Se acuerdan que yo les dije que un sistema constitucional es un sistema recto, así como la línea que, bueno, no tan recto, o sea, más recto como esta línea, ¿cierto? Pero en la cual todos estamos así, ¿cierto? Supongamos, esa es una persona, esa es una persona, esa es una persona, esa es una persona, y todos estamos de forma lineal, ¿cierto? Estamos como base. En cambio, una jerarquía, una dictadura, una monarquía, es un sistema así, ¿cierto? En el cual el rey está a la cabeza, después están los nobles, después está la iglesia, después está el ejército, después está la gente que tiene dinero, después está la gente que no tiene dinero y después están los esclavos, por ejemplo, ¿cierto? En un sistema más feudal. Pero esa es la gracia de una constitución, ¿cierto? Que en teoría estamos todos así, de esta forma. Es muy difícil que todos estemos así, ¿cierto? Yo creo que más estaríamos como así, profe. Pero lo que se busca, ¿cierto? En una constitución es que estemos todos en su mayoría así, oscilando, ¿cierto? Bien. Entonces, esa es la gracia también de este texto, ¿cierto? Que busca aquello. Porque Thomas Hobbes nos propone que fuera de un sistema eclesiástico, fuera de un sistema de la lógica, fuera de un sistema pacífico, ¿cierto? Solo tenemos la guerra, solo tenemos la destrucción, y es la verdad que es algo que nadie quiere, desde la óptica del bien, ¿cierto? Entonces, claramente, es lo que se busca dentro de esta portada. Ahí pusimos que había una corte eclesiástica, la lógica, la excomunión, que bueno, es la expansión también, ¿cierto? El- la mitra, que era la corona, la iglesia, y el otro lado, ¿cierto? Era el gobierno civil, tenemos el castillo, la corona, cañones, armas y un campo de batalla, ¿cierto? Que es todo lo que es opuesto a la iglesia. Desde la teoría, ¿cierto? Hoy en día tampoco podemos decir que esto sea tan real, ¿cierto, profe? Yo no podría decir que la iglesia no ocasionó guerras durante la humanidad, que la iglesia no ocasionó campos de batalla. Y la verdad es que sí, la propia Reforma Protestante es un ejemplo de aquello. Pero es la teoría, ¿cierto? En la teoría la religión tranquiliza, la religión da solución a los problemas espirituales que puedan tener las personas, o incluso los problemas de terrenos, o incluso los problemas de amorío que puedan tener las personas, ¿cierto? Bien, entonces dicho eso, vamos a responder las preguntas que habíamos dejado para esta semana, o sea, para esta clase. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos, perdón, que el, ¿cómo se llama esto? Deme un segundo acá. Dijimos que un análisis histórico se componía de tres etapas. Pero antes de eso, déjenme, vamos a copiar ¿cómo se llama esto? El objetivo de aprendizaje. Vamos a entrar el Vicente. Y bien, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje? Bueno, me parece que es analizar, ¿o no? Sí, analizar las características de los estados modernos. Es el mismo aprendizaje que vimos en la clase pasada. Analizar las características de... Ay, perdón. Las características de... ¿por qué no se escribe? Ahí sí. Las características de los estados modernos, ¿cierto? A partir de fuentes primarias y secundarias. A partir de fuentes primarias y secundarias. Nosotros dijimos que durante esta primera parte de las clases, ¿cierto? Vamos a analizar solamente fuentes primarias. La próxima semana vamos a analizar fuentes secundarias. La gracia que tienen estas fuentes secundarias, chicos, que regularmente suelen ser mucho más claras que una fuente primaria. Una fuente primaria, al estar escrita en un contexto más antiguo, ¿cierto? Cuesta la comprensión del mismo.
De hecho, incluso podríamos decir que Thomas Hobbes era muy adelantado a su época, incluso a la gente que nació o que vivía en el siglo XVII, se le hacía muy difícil comprender lo que Thomas Hobbes quería decir. Entonces, una de las gracias de una fuente secundaria, ¿cierto?, es precisamente eso, que se hace más fácil de comprender. Y también dijimos, ¿cierto?, que un análisis histórico de fuentes primarias constaba de 3 partes, ¿cierto? En la primera parte, lo que se hacía era buscar lo que se sabe de la obra, ¿cierto? Información muy básica, quién, cuándo se creó, con qué objetivo, ¿cierto? Lo que se sabe sobre la obra, principalmente. Ahí, por ejemplo, también descubrimos lo que decía en la parte de arriba en latín, ¿cierto? Que era algo así como que no hay fuerza que se le compare, si la memoria no me falla, era algo así, pero claramente hace referencia al poder del Estado, ¿cierto? Lo que se sabe sobre la obra, ¿cierto? Eso fue lo que buscamos. Luego a eso lo que hicimos fue preguntarle a la obra, ¿cierto? Analizar la obra, pero de manera muy somera, de manera muy por sobre la obra, ¿cierto? Análisis guiado por preguntas. Guiado por preguntas. Y lo que nos corresponde ahora, damas y caballeros, es analizar la misma obra, ¿cierto? Pero por medio de preguntas históricas, ¿cierto? Analizar, analizar la obra en su contexto. Eso es lo que nos compete ahora. Analizar la obra, la obra en su contexto, ¿cierto? Entonces, vamos a primero copiar las preguntas, por favor, para que las vayan copiando. La pregunta número 1 dice así. Dame un segundo. ¿Con qué formas de poder, con qué formas de poder relacionas la obra? ¿Con qué formas de poder? ¿Qué formas de poder ves tú en la obra? Yo veo varios, la verdad. 4, para ser exactos. Eh, ¿Qué representa, qué se representa en cada parte de la imagen? ¿Qué se representa en cada parte de la imagen? Súper importante a la hora de responder estas preguntas, tener en mente, y ojo con esto, tener en mente que el poder de la iglesia ya estaba instaurado desde hace muchos años. Vamos, que desde los comienzos de la humanidad se tenía conocimiento o se tenía la idea de que había un propósito mayor fuera de esta vida terrenal, ¿cierto? Entonces la iglesia ya tenía un poder instaurado desde hace muchos años. No así el poder monárquico o poder civil, el cual tenía que constantemente estar luchando contra las inseguridades del pueblo. ¿Sí? Entonces, lo que Thomas Hobbes buscaba en aquella época también era que darle una suerte de potestad a este poder civil, ¿cierto? En verdad yo creo que Thomas Hobbes lo que buscaba era la democracia, al final de cuentas, ¿cierto? Pero como ese concepto aún no se desarrollaba en aquella época, él creía que la mejor forma de gobernar era que un monarca estuviese a cargo, ¿cierto? Que un rey tuviese la representación de su pueblo, ¿sí? Es importante tener eso en mente también. La pregunta número 3 dice, eh, ¿qué formas de poder o autoridad aparecen representadas? ¿Qué formas de poder o autoridad aparecen representadas? Eso con la pregunta número 3. La pregunta número 4 dice, eh, ¿qué símbolos se usan para representarlos? No, eso lo vamos a dejar como una pregunta compuesta, ¿cierto? Eh, ¿Cómo? ¿Qué símbolos se usan
para representarlos, ¿cierto? Pregunta número 4, ahora sí. ¿Qué simboliza la imagen central? ¿Por qué piensas que el autor eligió esa imagen? ¿Qué simboliza la imagen central? ¿Por qué crees que el autor eligió esa imagen? La pregunta número 5 dice, ¿por qué se representa al Estado de esta forma? ¿Por qué se representa al Estado de esta forma? ¿Por qué se representa al Estado de esta forma? Traten de analizar estas preguntas en el contexto histórico de 1651. Estamos en el siglo de las luces, se está produciendo la revolución científica, estamos a puertas de la ilustración. Ya, analícenlo en su contexto. ¿Qué nos dice esta fuente de la época en la que se redactó la obra? Hoy creo que les dije la respuesta. Bueno, no importa. ¿Qué les dice esta fuente sobre... ¿Qué nos dice esta fuente de la época en la que se redactó la obra? ¿Qué nos dice esta fuente de la época en la que se redactó la obra? Y finalmente, ¿qué nos permite saber del Estado? ¿Qué nos permite saber del Estado? Bien, chiquillos. Vayan copiando las preguntas. Yo mientras ustedes van copiando las preguntas voy a pasar la lista, así que por favor, para que estén atentos. Eso pues, voy a pasar la lista. Vayan copiando las preguntas, después les vamos a dar un tiempo para que hagan las preguntas y después las vamos a responder, o sea, después les voy a preguntar a cada uno de ustedes alguna pregunta de forma aleatoria, ¿cierto? O a menos que haya algún voluntario que quiera responderlas. En ese caso, mejor aún. Bien. Denme un segundo, estoy borrando el contenido. Ahora sí. Benjamín Aguirre. Benjamín. Presente. Presente. Ignacio Alfaro. Presente. Martín Aparicio. No está Martín a la una, a las dos, a las tres. Tomás Arauz. Presente. Y Isaac Avilés. Fabiola Barra. Presente. Iris Calabrano. Sí, estoy leyendo el chat, Roberto, tranquilo. Iris no está. Gabriel Castro. Presente. Benjamín Cifuentes. Presente. Sayen. No, Sayen no viene. Roberto Flores, presente. Matías González. Presente. Tarek González. Presente. Vicente Enríquez. No está Vicente. Matilda Jara. Presente. Fernanda López. No está Fernanda. Mía Martínez. Presente. Alexandra Medina. Alexandra Medina. No está. Javiera Mora. Presente. Christopher Morales. Presente. Camila Ojeda. Camila Ojeda. No está. Martín Holguín. Fernanda López. Ahí me dijo presente por el chat. No la había visto. Camila Ojeda no está. No está. Martín Holguín. Tampoco está.
No está. Fernanda Pasarín. Presente. Ahí está Camila Ojeda. Fernanda Pasarín, ahí está. Martina Pavés. Presente. Javiera Pino. Presente. Vicente Quiroga. Vicente no está. Sí, Camila, ahí le puse presente. Presente. Vicente sí está. Germán Reyes. Germán no está. Ángel Rodríguez. Presente. Magdalena Rodríguez. Presente. Camila Rojas. Presente. Selena Silva. Presente. Florencia Tapia. Presente, profe. Martina Trejos. Martina no está. Diego Valdés. Presente. Y Ignacio Zamora. No está. Bien. Profe, disculpe, no sé si dijo mi nombre. Alexandra Medina. Sí, Alexandra, no la había colocado presente. Listo. Bien, está lista la lista, está pasada. Si hay alguien que tiene su duda con la lista, me avisa. ¿Cómo van con las preguntas? ¿En cuál van? Profe, yo voy a las de las 6, ya casi las tengo. Ya, perfecto. Entonces, copien y vamos a dar, yo creo que 15 minutos para responder las preguntas. Sí, son las 8:15, a las 9 que respondamos las preguntas. Está bien. ¿Ya? Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, me la hacen. Yo mientras les voy a poner un videillo también que yo creo que los va a ayudar a responder. Hay mucho material sobre el Leviatán, pero me quedo con este crack que personalmente explica, siento, muy bien las cosas. Entonces, para ayudarlos. Bueno, voy a esperar un poquito que copien antes de colocarlo. Entonces este texto, insisto, se encuentra antes que la ilustración. Entonces igual claramente, ¿cierto? Se encuentra antes que Rousseau, antes que Maquiavelo, antes que Montesquieu, aunque me parece que con Montesquieu está por ahí, está como por la época, con Maquiavelo igual. Con Rousseau, con Voltaire, con Diderot, con ellos sí está antes, ¿ya? Y nada, pues va a ser uno de los textos que sí o sí se van a leer los reyes del despotismo ilustrado, ¿cierto? Recordar que los reyes, ¿se acuerdan cuando hicimos esa clase? Que hablamos de estos reyes déspotas que hacían reformas sociales con el objetivo de no ceder el poder. Ya, probablemente estaban influenciados por el buen gobierno que proponía Thomas Hobbes, ¿cierto? Entonces es importante tener en mente que todas estas cosas igual están conectadas. Bien, entonces ahora sí, vamos acá y compartimos sonido. En el Génesis 1:21 se dice que Dios creó grandes monstruos marinos y seres alados y que creyó que todo esto era bueno. Sin embargo, luego la Biblia nos habla de una criatura que vive en el mar y que podría tratarse de un demonio, que el Talmud judío describe como una especie de reptil alado, como un dragón marino que causa zozobra en los barcos en alta mar. Esta criatura llamada Leviatán sería la reencarnación de la serpiente que tentó a Eva en el paraíso terrenal. La Biblia luego menciona en el libro del profeta Isaías: en aquel día Yahvé castigará con su espada al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matarán al dragón que está en el mar. Si crees que el mundo actual es cambiante y que la tecnología avanza más rápido que la razón, las costumbres y la política, quizás deberías considerar que tener internet, celulares más rápidos, scooters eléctricos no nos ha abierto tantas puertas como el gran impulso que tomó la humanidad en la era moderna.
Y es que una cosa es hablar de descubrimientos científicos y otra hablar del origen de la ciencia en un mundo regido por el esoterismo. Una cosa es gozar de un acceso más cómodo al conocimiento, lo que puede resumirse en dejar de ir a la biblioteca por navegar en internet, y otra cosa es obtener el acceso al conocimiento una vez que los libros, gracias a la invención de la imprenta, dejaron de ser exclusividad de los conventos y las bibliotecas aristocráticas. Una cosa es viajar hoy alrededor del mundo en menos de 80 días y otra cosa es descubrir que donde no creíamos que existía nada, había un continente entero más grande aún que toda Europa. Esto es, amigos míos, la modernidad. En este periodo aparece la figura de Thomas Hobbes. Thomas era el hijo de un vicario conflictivo que un día lo destituyeron por pelearse con otro religioso en la puerta de una iglesia. Desde ahí, el joven Thomas se la pasó un poco mal económicamente, aunque sin embargo se las arregló para ir a la Universidad de Oxford, donde le enseñaron la escolástica y el pensamiento aristotélico. Esto era muy común en la Edad Media, dado que estas ideas filosóficas eran las que regían el pensamiento occidental, que no había variado mucho en los últimos 2000 años. Sin embargo, la filosofía en la modernidad da un giro inmenso. Y así como Copérnico demostró que el Sol no gira alrededor de la Tierra, Newton había postulado sus 3 leyes de movimiento, con lo cual se desterraba toda idea equivocada que plantearía la existencia de alguna entidad oscura que atraía los objetos al suelo. La filosofía también se salió del margen y cuestionó la noción clásica del hombre y su comportamiento social. Desde la antigua Grecia hasta el medioevo, la gente tenía claro que el hombre era un ser sociable por naturaleza. No admitía ninguna duda al respecto, pero en la era moderna aparecieron nuevos agentes filosóficos como Maquiavelo que le dieron vuelta a la cuestión. Y según Bernard Russell, más importante aún fue el planteamiento de Thomas Hobbes, inspirado en el Leviatán bíblico. La filosofía de Hobbes resulta demasiado adelantada para su época. El pensador creía que la vida era movimiento, es decir, un proceso mecánico de la materia. No admitía un alma en un sentido espiritual, de modo que un autómata, por tener movimiento propio, puede considerársele un ser vivo con vida artificial. Podemos no estar de acuerdo con Hobbes en esta afirmación. De hecho, su noción de vida peca de ser un poco cientificista. Pero lo curioso es que alargando esta idea no resulta tan descabellada como se podría pensar. A ver, Hobbes cree que el hombre no es sociable por naturaleza. Nos pone un ejemplo. Sociables son las abejas. Trabajan por un fin común, no tienen orgullo, no quieren destacar unas sobre otras, no quieren aprovecharse de sus compañeras, no compiten. Esto no ocurre con el hombre, por supuesto. Entonces, ¿por qué vivimos en sociedad? Hobbes las tiene claras. Vivimos en sociedad por convenio. Hobbes admite que los hombres en algún momento de la historia se dijeron unos a otros: vamos a crear un sistema que nos permita desarrollarnos mejor, que nos permita vivir en paz y que nos libre de los dos extremos que más teme el filósofo, la tiranía y la anarquía. Entonces los hombres crean el Leviatán, pero la idea del Leviatán es mucho más profunda de lo que parece en un principio, y es que así como Hobbes señala que un autómata puede tener vida artificial, el Leviatán, ese monstruo creado por el hombre, también tiene vida, una vida artificial. Y es más, parafraseando Hobbes y tentando el delito de la herejía, estamos ante un dios mortal. Este Leviatán podría ser absolutista o encarnarse en un parlamento, aunque Hobbes preferiría más un estado monárquico. Es un convenio en el que los hombres ceden sus derechos, la libertad, la intimidad, la propiedad, entre otros, para que el Leviatán disponga de ellos y los restablezca según mejor le parezca. El Leviatán tiene mucho de eso, del dominio, del control, del monopolio del poder. Y además nos dice Hobbes que todo monarca es mejor, aunque despótico, con tal de no regresar al estado anterior de la vida humana. La guerra de todos contra todos, donde la vida es solitaria, pobre, brutal y breve. Esta idea de Leviatán ha influido en varios filósofos posteriores, de hecho, aún la consideramos hasta hoy. Nuestros estados, un poco más sofisticados, un poco más democráticos si se quiere, siguen siendo eso, un Leviatán, un monstruo que nosotros mismos hemos creado. Si este video te gustó y quieres seguir viendo otro, Yo no entiendo por qué los políticos en Chile nunca se agarran a combo, deberían agarrarse a combo siempre. No, mentira. Ya, entonces eso, volvemos inmediatamente una vez que se corte la clase y respondemos las preguntas, ¿ya? Entonces, eso principalmente. Dudas, consultas hasta ahora. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que hay que hacer? O sobre las preguntas, quizás no entienda alguna pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Genial, perfecto. ¿Con qué formas de poder relacionas la obra? Se relacionan con muchas formas de poder, ¿ah? Claramente estamos hablando de
el poder, ¿cierto? El poder político, ¿cierto? Pero se pueden ver representadas muchos tipos de poder dentro de esta obra. Uno de los poderes más importantes que se pueden ver reflejados. Los políticos no se agarran a combos porque después tienen que pagar la demanda. Ah, sí. Ah, pero bueno, es que lo que pasa, Roberto, es que los políticos no tienen las mismas normas sociales que los civiles. Por ejemplo, si a un político se le acusa de algo, cosa que pasa mucho, de hecho a los políticos se les acusa de cosas ilegales constantemente, es cosa de ver si uno quisiera acusar a Piñera ante el Tribunal de Justicia, nunca podría acusarlo, porque los políticos, el poder político tiene algo que se llama fuero parlamentario, y este fuero parlamentario los absuelve del poder judicial, a menos que sea algo muy, muy grave, pero si no, si es una pelea o si es cosas que se pueden pagar, multas, regularmente los políticos se someten al juicio de sus propios pares. Es decir, el resto de políticos, el resto de, por ejemplo, si un diputado es pillado conduciendo a mayor velocidad, pero en verdad estaba conduciendo a mayor velocidad porque tenía que llegar temprano a una sesión o a algún trabajo, es sometido al juicio de sus pares y no al juicio del gobierno civil. Eso se llama fuero parlamentario. Y está bien dentro de todo, porque si un diputado, un senador o un presidente fuese condenado con la misma justicia con la cual se le condena a cualquier otro tipo de persona civil como nosotros, no tendríamos diputados prácticamente o estarían literalmente casi todos los días yendo a tribunales de justicia, porque regularmente siempre los están demandando por algo a los diputados. Entonces yo creo que también si se agarraran a Cosmo, Roberto, yo creo que tendrían que ir a una sesión así como privada en la cual resuelvan los problemas. Y sería divertido. Después de una pelea quizá incluso podrían solucionar sus problemas mejor. No lo sé, eso estoy inventándolo, por supuesto que no hay que priorizar ese tipo de conductas. Pero es gracioso, no sé, en otros países los diputados se pasan agarrando por defender sus ideales, lo cual yo lo encuentro hasta romántico. Llámenme un romántico si quieren, pero yo lo encuentro divertido. Y también interesante cómo defienden sus ideales. Pienso que eso también habla muy bien de su trabajo. Bien. Profe, ¿no le sonó los huesos? No entiendo por qué, Javiera, me deberían sonar los huesos. ¿Me está diciendo viejito, Javiera? ¿Me está diciendo que estoy viejito? Sí, la verdad estoy viejito. Pero no entiendo por qué me deberían sonar los huesos. Eh, profe, nada que ver esto, pero cambié la foto. A ver, cambié la foto de su diosa, que era una influencer, ¿o no? Era una influencer. Javiera. Ah, no, ya no sé qué es ahora su foto. ¿Pero qué? Yo se lo dije porque se estiró. Ah, no, ya está bien, me está diciendo viejito. No, ya está bien, eso va a quedar en la mente. No alcanzo a ver su foto. A ver. eh, pin. Ahí. No sé qué es, güey. No, desconozco. Oye, queda menos de un minuto, volvemos inmediatamente. Recuerden eso. Y nada, pues, dijimos que a las 9 empezábamos a responder las preguntas, pero vamos a dar también 10 minutitos más para que las respondan. ¿Hay alguien que ya haya terminado las preguntas, by the way? Ah, verdad, era una amiga. Uno por decirle viejo al profe. Sí, uno por llamarme tata, por llamarme que ya necesito suplementos alimenticios, por eso, porque no sé qué fue eso. Profesor, mi abuelo. No, ¿cómo hacer tu abuelo? Porque usan el Pac-Man, no lo sé, no lo sé. Sí, Tarek, regularmente son 40 minutos.